Mentiroso, mentiroso. Así le dicen ahora el vicepresidente de Uruguay. Raúl Sendic enfrenta una fuerte polémica después de que se revelara que engañó en su hoja de vida. El funcionario aseguró que era licenciado en genética humana de la Universidad de La Habana, en Cuba, pero esta carrera ni siquiera existe en esa casa de estudios superiores. El escándalo se suma a la reciente denuncia en Perú contra el candidato presidencial César Acuña, acusado de haber plagiado su tesis doctoral. Y también al de Pedro Delgado, el primo incómodo del presidente ecuatoriano Rafael Correa, expresidente del Banco Central y ahora buscado por la falsificación de su título de economista. Una mentira no piadosa tiene al vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, ante un estricto examen público. En la actual página oficial Lista 711 de la coalición de izquierda Frente Amplio a la que pertenece, aparecen su foto, sus datos personales y su profesión, licenciado en genética humana en la Universidad de La Habana, Cuba. Además, graduado con medalla de oro. Pero la hoja de vida tiene un error, esa carrera en dicha universidad no existe. La genética humana es realmente una asignatura dentro de la carrera de biología. En el diario local El Observador, el vicepresidente confesó que aunque estudió 5 años medicina, nunca la terminó. Yo lo que hice fue una preparación para la docencia genética, que era un curso rápido. Una mentirita que el Código Penal uruguayo interpreta como un delito de usurpación de títulos académicos y que la oposición uruguaya pide rectificar pidiéndole la renuncia. Argumentan que Sendic no tiene el título médico, tampoco el de licenciado, pero que su hoja de vida sí cuenta con otro escándalo desencadenado por las irregularidades investigadas en la petrolera estatal cuando él la dirigió. Sendic mintió y su mentira quedó al descubierto. No es digno de ocupar el cargo que ocupa, debe renunciar. Reprochable para algunos, pero nada nuevo en los cargos públicos. En el 2012, el entonces presidente del directorio del Banco Central de Ecuador, Pedro Delgado, dimitió de su cargo presionado por el escándalo sobre la falsificación de su título académico de economista. A esto se le suma que es el primo del primer mandatario, Rafael Correa. El debate moral, esta vez sobre el respeto a la propiedad intelectual, alcanzó la campaña presidencial en Perú. El candidato César Acuña fue cuestionado por la autenticidad de su tesis doctoral. Fue acusado de haber impreso en el año 2012 el libro Política Educativa, Conceptos, Reflexiones y Propuestas, que ya había sido publicado por el profesor Otoniel Alvarado en 1999. En este caso, la estrategia de Acuña fue aceptar el plagio y aprovecharlo. Plagiar es grave, pero la vida de un ser humano no se reduce a eso. En este video de campaña, el dirigente de Alianza para el Progreso fue comparado con Martin Luther King, no por su lucha en favor de los derechos humanos, sino porque ambos fueron acusados de copiar su tesis doctoral. Vamos a saludar a esta hora en Rocha, en Uruguay, a Alejo Umpierres. Él es diputado por el Partido Nacional, también es abogado. Diputado Umpierres, un gusto tenerlo aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, Karen. Buenos días, Ruth. Un gusto de estar con ustedes. El caso del vicepresidente de Uruguay pues ha llenado las páginas de los diarios en Uruguay y también en la prensa internacional. Nunca se habría graduado de licenciado en genética humana tal como se presentaba en su hoja de vida, y esto ha desatado un escándalo político con pedidos de renuncia por parte de la oposición y también críticas de sus propios seguidores. ¿Qué tan grave es que haya mentido como para ir al extremo de pedir su renuncia? Lo primero es que, la noticia nos ha causado todo el espectro político del gobierno, incluido estupor y consternación. La política uruguaya siempre se ha apreciado de tener un nivel de seriedad en términos internacionales, por decirlo así, de un estándar alto. Obviamente que el usurpar un título no incide sobre la gestión del vicepresidente, pero sí lo que incide sobre el aspecto ético, hace un daño intangible a la política, una actividad que, como todos sabemos, está muy choqueada por todos los temas como la corrupción, el descreimiento de la gente en los sistemas políticos, y que nada menos que su vicepresidente mienta sobre su condición académica, es algo que es realmente choqueante. Además, a esto se le suma de que el vicepresidente Sendic viene de una situación muy compleja en una investigadora de la empresa estatal ANCAP, que es la petrolera del Estado, que quedó al borde de la quiebra, tuvo que ser capitalizada hace un mes atrás con más de 900 millones de dólares y registra un pasivo de más de 2.000 millones de dólares, siendo un ente monopólico en el Uruguay.
y donde las empresas petroleras no se caracterizan por dar pérdida en ninguna parte del mundo más allá de las bajas coyunturales del petróleo, y esto sucedió bajo la administración de Sendik. Entonces todo esto se suma a lo que es una situación global sobre su persona y afecta, o eso lo imaginamos que será así, sensiblemente lo que es su capacidad y su potencial como candidato presidenciable del Frente Amplio hacia el futuro, porque yo creo que obviamente una situación de esta no puede pasar inadvertida a la sociedad uruguaya. Yo creo que realmente debiera renunciar, porque no es la figura delictiva, porque el delito en todo caso implicaría la utilización profesional de un título falso, que en este caso no habría existido. Pero el tema es otro. Yo creo que son los andariveles morales de la política que uno tiene que tratar de respetar. No podemos repetir casos de hoy que ha pasado en otros países de que no se ha acusado responsabilidad política al respecto. En Alemania hubo un caso muy conocido de un prominente político que iba a ser destinado a ser canciller, Theodor von Guttenberg, quien renunció ante la situación del conocimiento de haber plagiado su tesis académica. Yo creo que estamos en situaciones donde está más que lo político penal, por decirlo así, está lo institucional y la dimensión ética de la política en juego. No, y es que además, lo decía el reporte que acabamos de presentar, no solo dice la profesión, sino que además incluyen que fue graduado con medalla de oro. Ahora, el vicepresidente ya salió a dar sus explicaciones y dijo que si bien no había hecho esa carrera, sí había cursado una licenciatura en La Habana y dijo que había pedido ya la documentación que lo sustentará. ¿Qué va a hacer la oposición frente a esto? Bueno, la primera reflexión es que lamentablemente creo que lo peor es cuando se vuelve a mentir por segunda vez. Es el peor camino, es peor la enmienda que el soneto. El vicepresidente dio una conferencia de prensa ayer a las 4 de la tarde donde se desdijo de lo que había dicho el día anterior al medio de prensa El Observador, diciendo que sí tenía el título y que lo iba a pedir la documentación a La Habana. Yo creo que nadie puede dudar de su calidad técnica o profesional de un día para cambiar la opinión al día siguiente. Obviamente que la vinculación con los Castros de Sendik, tanto de Raúl como Fidel, fue muy intensa porque su padre fue el líder del movimiento Tupamaros en Uruguay, la guerrilla urbana que conmocionó y fue la antesala del golpe de Estado militar en la dictadura de 1973, y su padre fue al exilio a Cuba y obviamente fue un exiliado de lujo en su momento junto con sus hijos, entre los cuales estaba Raúl Sendik, y obviamente que no nos merece confiabilidad ninguna, ningún título académico o documentación que pueda venir de esa procedencia en este marco que estamos refiriendo. La oposición ahora, lo que estamos analizando, nos vamos a reunir en las próximas horas para ver qué caminos institucionales se van a tomar. El Partido Colorado está evaluando una denuncia penal y nosotros lo queremos evaluar desde el punto de vista institucional, porque es el vicepresidente de la República, porque en definitiva llegó así con el voto popular. Y obviamente lo que nos preocupa sí es el descrédito de la actividad política, y lo que no más nos preocupa son este tipo de llamadas como la que ustedes nos hacen, Ruth y Karen, desde el exterior, porque creo que el daño a la imagen de la política uruguaya, que la tenemos muy en alto para con nosotros mismos, ha sufrido un golpe muy fuerte. Diputado, ¿qué tan importante de verdad resulta que alguien tenga un título para en realidad dar garantía de que será un buen gobernante, en este caso un buen vicepresidente? Y le digo esto porque a veces los graduados con doctorados han demostrado ser muy malos gestores en varios países. Aquí el problema es que en realidad no tenga un título académico o que haya mentido sobre este título. Yo creo que el tema es la mentira, no es el tener o no tener un título académico. Han habido presidentes que quizá no hayan tenido algún título profesional que demostraron ser muy buenos presidentes, porque hay a veces la capacidad de gobernar es armar equipos, saber tomar decisiones, saber rodearse con los mejores. Yo creo que el tema es la mentira y lo peor sostenida en el tiempo, transmitida en documentos oficiales, hasta las propias proclamaciones de los diarios oficiales cuando fue candidato a la vicepresidencia, cuando se le designó presidente de ANCAP, fue presentado así por el actual canciller de la República, destacando sus calidades de haber recibido medallas de oro. Yo creo que además no solamente está la mentira, sino todavía la profundización de la mentira, que todavía la hace más desdorosa. Y creo que la realidad del discurso en la política, confrontarse la imagen con la palabra, con la acción, es central. Por eso nosotros remarcamos que más allá de lo ético, de lo penal, existe un tema ético, y que debería, ante esa situación,
renunciar porque creemos que no está legitimado moralmente para actuar en estas condiciones. Obviamente, lo penal es otro carril y creemos que no existe la figura penal en lo concreto, pero sí existe la parte política y vaya que sí es importante. No hay ningún complot de la oposición acá al respecto que se ha denunciado reiteradamente sobre la figura de Sendik. Lo que ha habido es un empantanamiento en su propia imagen por sus propios actos, no por causa de la oposición. Bueno, él ya ha dicho que va a aclarar lo sucedido, esperemos que así sea. Vamos a agradecer a Alejo Umpierres, diputado por el Partido Nacional de Uruguay y abogado por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Buenos días para ustedes y muchas gracias por el contacto, Karen y Igor. Muy amables.